Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy estamos meditando en el Evangelio del seguimiento de Cristo. ¿Cuál es la condición para seguir a Jesús? Y muy bien escogió el coro, el canto de inicio: sígueme. Porque esa es la misión nuestra en el mundo: descubrir el camino que nos conduce a la vida eterna, a la salvación, a la felicidad, a la realización total del ser humano, que es llegar a ser un hijo de Dios. Y ese camino tiene un nombre, y es Jesucristo. Quien se encuentra con Jesús, entonces ha descubierto el mayor tesoro de la vida, porque solo Él es el camino que conduce a Dios Padre, a la vida eterna. Solo Él es el médico que puede sanarnos nuestras enfermedades espirituales, que se resumen en la palabra pecado. El pecado es la falta de amistad con Dios que nos enferma el alma. Y solo Él nos puede consolar, nos puede liberar de la atadura del enemigo. Entonces, los judíos fueron esperando a Cristo durante mucho tiempo. Digamos así que 1000 años por lo menos antes de Cristo, en la época del rey David, ya sabían los judíos que iba a venir un Mesías, un Salvador, un Redentor, que era llamado el Hijo de David, que iba a reinar con un poderío eterno. Iba a ser rey no solo de Israel, sino del universo entero, de los ángeles, del cielo y de la tierra y de todo el universo. Cristo es el rey esperado por los judíos durante siglos y siglos. Por eso tiene tanta importancia la respuesta de Pedro ante esa pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos opinan, dicen los discípulos, que eres un gran profeta como Juan Bautista, como Elías, que eres un hombre muy importante que anda en el mundo haciendo el bien. Correcto, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí viene la pregunta también para nosotros, para los niños o jóvenes ya que van a recibir por primera vez a Jesús en la Eucaristía. ¿Quién es Jesús para mí? Sin duda que ya lo han pensado bien. El confinamiento les ha dado tiempo para pensarlo más aún todavía, ¿no? Y hoy con muchas ganas están ellos de recibir la primera comunión. Pero esta pregunta es fundamental. ¿Qué es la comunión? ¿Qué es la hostia? Bueno, es Jesús, es el cuerpo de Cristo. Recibiendo la hostia recibimos el corazón de Jesús en nuestra propia vida.
Y Él nos recibe de una manera más íntima en la iglesia, en su propio corazón. Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces viene la respuesta de Pedro. Pedro, como ustedes saben, es el primero de todos los apóstoles porque Jesús lo eligió para ser el Papa. Es decir, cuando se fue Cristo al cielo, ¿quién quedó representándolo en la tierra? Pedro. Y Pedro fue el primer Papa. Y a la muerte de Pedro lo sucedió otro Papa, y así hasta hoy tenemos a Francisco, que es Pedro en nuestros tiempos. Entonces Jesús dice, sobre esta piedra construiré mi iglesia. Jesús se apoya en la fe de Pedro. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Señor, tú eres el Mesías. Y al decir el Mesías, está diciendo todo eso, ¿no? Lo que más esperamos, lo que más deseamos, donde nosotros tenemos puesta toda nuestra esperanza de salvación, eres tú, Señor. Tú eres Dios. Tú eres todo lo que nosotros queremos para llegar a ser feliz. Queremos estar más unidos a ti. Todo eso está contenido en la respuesta de Pedro. Entonces Jesús le dice, muy bien, Pedro, esto te lo ha inspirado el Espíritu Santo. Estás hablando con los pensamientos de Dios. Y esa es la primera invitación que nos regala Jesús en la primera comunión. Al recibir a Jesús, entramos en comunión con Jesús, pero no solo con la hostia consagrada, sino también con los pensamientos de Dios. Así como le dice a Pedro, ¿no? Ahora tú piensas como Dios, no piensas como los hombres, porque lo reconoció como hijo de Dios. A pesar de ser humilde Jesús, un carpintero, un hombre pobre, un hombre que no aparentaba ser un gran rey, al decirle tú eres el Mesías, reconoce que Él es el rey, rey de reyes. Y Jesús lo felicitó. Después Jesús pregunta, ¿y ustedes saben qué significa ser Mesías? ¿Saben cómo yo tengo que reinar? Yo les voy a decir, primero tengo que ser rechazado por las autoridades, por los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes. Me van a condenar, voy a tener que tomar la cruz, voy a ser crucificado, muerto, pero al tercer día resucitaré. Y todos quedaron pasmados porque nadie se imaginaba que el Mesías, el rey, iba a pasar por esa humillación tan grande. Los reyes, los que triunfan en el mundo, son aquellos que son admirados porque, entre comillas, les va bien. Les va bien, tienen plata, tienen poder, tienen prestigio, son famosos, lo pasan bien, se dan la buena vida. Esa es la visión que tiene el mundo sobre aquellos que son triunfadores, que son winners, que son victoriosos, les va bien. Y Jesús, en cambio, le dice, yo lo voy a pasar muy mal. Para poder salvar a la humanidad, yo tengo que pagar ese precio, ser sacrificado como Cordero de Dios. Y ahí entonces Pedro, como otras veces le sucede, ¿no? Recuerdan ustedes que Pedro era el que caminaba sobre las aguas en la tormenta para seguir a Jesús, pero cuando vio que estaba caminando en las olas, se llenó de miedo, se puso inseguro y se hundió en el agua. Entonces ahora Pedro de nuevo se hunde y llama aparte a Jesús y le dice, Jesús, no puede sucederte esto. ¿Cómo se te ocurre decir que vas a estar mal con las autoridades? Tú tienes que llevarte bien con las autoridades. No te pueden hacer nada malo. Nosotros te vamos a proteger, vamos a buscar un refugio, te vamos a cuidar. No vamos a permitir que nadie te haga ningún daño, que nadie te levante la mano. ¿Qué es eso de que crucificar y morir? No, nosotros te vamos a defender y tú vas a triunfar. Y Pedro pensaba que estaba haciendo la mejor cosa del mundo en favor de Cristo, y Cristo reaccionó con una fuerza tremenda. Le dijo, aléjate, Satanás, como un exorcismo, ¿no? Aléjate, Satanás. ¿Qué significa Satanás? El adversario de Dios. Tú me estás haciendo tropezar. Quieres alejarme de mi tarea, de mi misión. Tú quieres decirme a mí cómo yo tengo que cumplir la tarea de salvar al mundo. ¿Sabes más tú acaso que Dios? Aléjate, Satanás, le dijo, y ponte atrás de mí. Ponte atrás de mí, no te pongas delante de mí, no quieras tú venir a enmendarle la plana a Dios. Entonces, la primera
lección que Jesús le da a Pedro después de nombrarlo jefe de la iglesia es que sea humilde. Y ustedes, queridos niños o ya jóvenes, si son humildes, como la Virgen María, como San José, van a estar siempre con esa actitud de Pedro después de querer ser mejor discípulo y aprender la palabra de Dios y no pensar que uno ya se la sabe toda. Siempre hay que estar dispuesto a escuchar, a aprender y a dejarse corregir por la palabra de Dios. Porque así, con humildad, vamos a poder madurar nuestra fe y vamos a poder estar siempre en comunión con Jesús. Es decir, siempre vamos a ser amigos de Dios. Porque si no, el mundo nos va a tomar, ¿no es cierto?, y nos va a arrastrar. Y ustedes no quieren ser arrastrados por el mundo, ¿no es cierto?, por el mundo que está lejos de Dios. Entonces, para estar firme, amarrado a Cristo, uno tiene que ser humilde. Y humilde significa escuchar la palabra de Dios y dejarnos corregir, enseñar por ella, como lo hizo Pedro. ¿Y qué es lo que dice Jesús? El que quiera seguirme, entonces que tome su cruz cada día y se venga conmigo. ¿Y qué es tomar la cruz? Bueno, tomar la cruz significa no hacerle el quite al sufrimiento, porque hoy en día el mundo, digamos así, la masa de los hombres, la sociedad en que vivimos, le tienen miedo terrible a la cruz, al sufrimiento. O sea, lo peor que puede pasarle al ser humano hoy es el sufrimiento, ¿no? Buscamos estar bien, tener una buena calidad de vida, salud, un bienestar físico, emocional, todo lo que dice la Organización de la Salud Mundial. Pero eso no es la cruz. Y ojalá que nos vaya bien, ojalá que estemos con buena salud en la familia, que lo estemos pasando bien. Pero a veces en la vida tenemos pruebas y hay que tomar la cruz. ¿Y qué vamos a decir en ese momento? No, yo no quiero la cruz. Yo voy a buscar la felicidad a mi modo, a mi manera. Entonces, así no se puede seguir a Jesús. Tarde o temprano tenemos que tomar la cruz, renunciar a nuestro egoísmo o a nuestros criterios que se acomodan así al mundo, digamos, y decir, no, yo voy a seguir a Jesús, voy a defender a Jesús, voy a anunciar la palabra de Dios, aunque quede un poquito como el leso, ¿no? Porque hoy en día defender lo que dice la Biblia parece que es como que está fuera de tiempo, y no es así, no es así. Seguir a Jesús entonces es lo mejor que nos puede suceder, aunque tengamos que tomar esa cruz, sufrir un poco junto a Cristo, porque como dice Pablo, si sufrimos con Él viviremos. Y si un día morimos, pero morimos con Él, en Cristo, con Él también resucitaremos. Así es que, queridos niños, hoy al recibir a Jesús, vamos a pedirle que sus pensamientos, sus sentimientos y todas sus actitudes, sus nuevos hábitos de vida, cada vez sean más semejantes a los de los apóstoles, es decir, los discípulos y discípulas de Cristo que siguen a Jesús. Y este es un primer paso solamente. Después vendrá otro paso y otro paso. Después tenemos el sacramento de la confirmación para recibir con más fuerza el Espíritu de Dios. Y después tendremos que en el mundo donde nos toca vivir, ¿ya?, sea el colegio, la universidad, un centro de educación superior, lo que sea, en trabajo, en el futuro, formando una familia, ahí tendremos que dar testimonio de nuestro amor a Cristo. Y esta semillita que hoy ustedes van a recibir en sus corazones va a dar fruto si ustedes están dispuestos a permanecer en el amor de Cristo, es decir, en la comunión con el Señor. ¿Cómo se hace? Con oración, leyendo la Biblia, ahora estamos en el mes de la Biblia, que es septiembre, y sobre todo participando en la iglesia y haciendo que esa fe que ustedes hoy reciben en la comunión nunca se muera. ¿Cómo se hace para que la fe no muera? Lo dice el apóstol Santiago en la segunda lectura que escuchamos. Una fe viva es una fe con obras, con compromiso concreto, con coherencia.
O sea, no podemos ser como el cura Gatica. Una pena que a veces hay algunos sacerdotes que tienen ese apellido, ¿no? Padre Gatica, que ya se ha hecho famoso, ¿no? ¿Quién es el Padre Gatica? El que predica, pero no practica. Entonces, el Padre Gatica, el primero que tiene que cuestionarse soy yo. ¿Soy un Padre Gatica? Pero también todos los cristianos debemos cuestionarnos. ¿Será que estoy predicando sin practicar? ¿Será que me digo católico? Hice la primera comunión, me confirmé, me casé, tengo todo el día, pero no lo practico. ¿Sirve de algo? Dice el apóstol Santiago que no. Es una fe muerta. La fe viva es la que se expresa con obras de verdad. Por ejemplo, dice Santiago, si llega un pobre a visitarte y te dice, oye, estoy muerto de frío, ¿qué le voy a decir yo? Bueno, anda por ahí, abrígate, no vaya a ser que te enferme y que te vaya bien. ¿Sirve de algo esa buena intención? No, dice el apóstol Santiago, que es una intención vacía. Eso conduce al infierno, porque no es verdadero, es hipócrita eso. El que es verdaderamente cristiano soluciona el problema de su hermano, un problema material, un problema espiritual, un problema afectivo, un problema familiar, un problema social. Todos estamos con problemas y todos necesitamos ayuda de Dios, pero Dios muchas veces nos ofrece esa ayuda a través del prójimo. Entonces nosotros estamos llamados a vivir el amor al prójimo como lo hacía el Padre Hurtado, que encontraba él que en cada persona necesitada estaba Jesús. Entonces, si ustedes tienen una fe viva, no solamente van a poder ver, queridos niños o jóvenes, a Jesús en la hostia, con los ojos del alma, sino que van a ver a Jesús en las demás personas. Y les va a ir cambiando la mentalidad. Y se va a ir transformando su corazón. Entonces, de ahora en adelante, ¿cómo voy a pelear con mi hermano? ¿Cómo voy a abusar de mi hermano chico, mi hermana chica, por ejemplo? Si ahí está Jesús, está Jesús. ¿Cómo voy a tratar mal al profesor, a la profesora que tiene que tener tanta paciencia? Si ahí está Jesús. Entonces, ¿se fijan? Empieza a cambiar la vida de una persona cuando la fe se hace viva. ¿Cómo voy a seguir desobedeciendo a mis padres, siendo un flojo en la casa, un servido que no quiere colaborar con nada, que no pone nada de su parte? Y después me atrevo a decir que soy católico, que hice la primera comunión. ¿De qué me sirve? Dice Santiago, nada. Tengo que expresar esa fe con obras de amor, obras de servicio, obras de perdón, saber perdonar al enemigo, al que me ha herido, al que me ha hecho daño. Es la primera de las obras del cristiano. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, errar es humano, perdonar es divino. Pero si yo estoy en comunión con Jesús, voy a poder hacerlo. Porque dice el arcángel Gabriel, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, queridos niños, lo último que quiero decir, recibir la primera comunión no es solo un evento importante en la vida, aislado, que ciertamente es el día más feliz de la vida, sino que es el comienzo de una nueva vida, donde ustedes cada vez van a estar más divinizados, es decir, cada vez más unidos a Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, cada vez más cerca de Dios. Qué maravilla, ¿no es cierto? Qué hermoso poder tener esta oportunidad de encontrar este camino tan directo que nos lleva a la meta de todo ser humano, unirnos a Dios, unirnos a Dios. Tarde o temprano todos nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué vine a la tierra? Bueno, la única respuesta que realmente llena es para estar con Dios, definitivamente unidos a Dios, y en ese amor, en esa comunión, descubrir que mi familia, mis amigos, el mundo entero es mi familia también. Todos somos hijos de Dios. Entonces, la felicidad, la verdadera vida, la verdadera realización humana está en la unión con Cristo. Y esta comunión es un gran, gran regalo.
Por eso nos alegramos con ustedes y deseamos que ojalá puedan profundizar y perseverar en esta nueva amistad con Jesucristo, con la Virgen María y con San José principalmente. Así sea. Amén.